Nunca pensé que ayudar a un anciano en un supermercado iba a cambiar mi vida. No fue un gesto heroico. No fue una escena digna de película. Fue algo pequeño, casi invisible. Antes de empezar, detente un segundo. El 99% de las personas que ven estas historias no están suscritas. Y este canal existe para contar verdades que duelen, pero también sanan. Si alguna vez ayudaste a alguien sin saber por qué, si crees que la vida a veces devuelve lo que quita, suscríbete ahora, deja tu like, y escribe en los comentarios. Creo en las coincidencias. Ahora sí, escucha. Un martes cualquiera. Luz blanca. Carritos chocando. El olor a pan recién horneado mezclado con productos de limpieza baratos. Yo iba cansado, con la cabeza llena de cuentas, con el pecho apretado por una casa que sentía mía, pero que nunca había sido realmente mía. La casa donde vivía, esa que pagaba puntualmente cada mes, esa que cuidaba como si fuera un ser vivo, seguía teniendo un nombre en los papeles, que no era el mío. Un alquiler antiguo, un contrato heredado, un algún día veremos. Así se me estaba yendo la vida. En algún día veremos. Y ese día, lo vi a él. Estaba parado frente al estante de los cereales. Inmóvil. Como si el tiempo se hubiese detenido alrededor de su cuerpo frágil. Manos temblorosas. Un abrigo demasiado grueso para la estación. Zapatos gastados, limpios, pero cansados. Como él. Sostenía una caja de cereal. Y la miraba como si fuera un recuerdo. Me acerqué sin pensarlo. No porque fuera bueno, sino porque algo en su silencio pedía ayuda. ¿Necesita algo, señor? Le pregunté. Levantó la mirada lentamente. Sus ojos. No eran ojos cansados. Eran ojos llenos de historia. No, no quiero molestar, dijo. Solo, no encuentro el precio. Tomé la caja. Miré la etiqueta. Se la dije. Asintió. Pero no la puso en el carrito. Gracias, susurró. Hoy todo parece más caro, incluso recordar. Esa frase. Me golpeó sin aviso. Le ofrecí ayudarlo con las compras. Aceptó después de dudar. Como quien ha pasado demasiado tiempo aprendiendo a no pedir nada. Caminamos despacio. Yo empujaba el carrito. Él señalaba con cuidado. Pan. Leche. Una sopa enlatada. Nada más. Cuando llegamos a la caja, vi cómo contaba las monedas una por una. Sus dedos tardaban, como si cada moneda pesara años. No lo pensé. Pagué el resto. No tenía que hacer eso, dijo, nervioso. Sí tenía, respondí. Hoy me tocaba a mí. Me miró fijo. Demasiado fijo. La vida, siempre cobra de vuelta, murmuró. A veces tarda, pero nunca olvida. Sonreí por educación. No entendí. Aún no. Salimos juntos. El aire de la tarde estaba frío. Demasiado limpio para la ciudad. Le ofrecí llevarlo. Vivía a pocas cuadras. En una pensión vieja, de esas que sobreviven por costumbre. Antes de bajarse, me tomó la mano. Su piel era delgada, pero el apretón firme. Gracias, dijo. No solo por hoy, sino por no mirar hacia otro lado. Asentí. Lo vi alejarse lentamente, hasta que la puerta se cerró. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Esa noche, al llegar a casa, la sentí distinta. La misma puerta. El mismo pasillo estrecho. Las mismas paredes que había pintado yo mismo, para tapar grietas que nadie más quiso arreglar. Pero algo pesaba en el aire. Me senté en la mesa. Saqué el correo. Entre facturas y publicidad, había un sobre. Viejo. Grueso. Con mi dirección escrita a mano. No tenía remitente. Lo abrí. Dentro. Había una copia de una escritura. Mi casa. Mi dirección. Mi número. Y un nombre. Un nombre que no conocía. Pero que sentí, sin razón lógica, que ya había visto en algún lugar. Las manos me empezaron a temblar. El documento estaba fechado. Hace más de 40 años. El propietario seguía vivo. El propietario. No había vendido. El propietario.
Nunca había olvidado. Tragué saliva. El nombre volvió a mi cabeza. Como un susurro antiguo. El anciano del supermercado. Me levanté de golpe. El corazón golpeando como si quisiera salir. Coincidencia. Me dije. Solo una coincidencia. Pero la vida no suele ser tan casual. A mitad de esta historia, déjame preguntarte algo. Si ayudaras a un desconocido y descubrieras que tu vida entera está unida a la suya, ¿seguirías adelante? Si esta historia ya te atrapó, suscríbete ahora, porque lo que viene no es suave, no es justo, pero es necesario. Esa noche no dormí. Escuché la casa respirar, crujir, quejarse, como si supiera que su pasado estaba despertando. Recordé cada reparación que hice sin permiso, cada gotera, cada invierno soportado. Recordé a quienes me dijeron, esa casa no es tuya. Y al anciano, diciéndome que la vida cobra de vuelta. A la mañana siguiente, salí temprano. Fui al supermercado. No sabía qué esperaba encontrar. Lo vi, sentado en el mismo banco de afuera. El mismo abrigo. La misma quietud. Me acerqué despacio. Buenos días, dije. Me miró. Sonrió apenas. Sabía que vendrías, respondió. Las casas llaman a quienes las escuchan. Sentí un escalofrío. Me senté a su lado. El sobre. Comencé. Asintió. Era hora, dijo. Algunas verdades envejecen demasiado en silencio. Lo miré. Y por primera vez, no vi a un anciano pobre. Vi a alguien que había esperado 40 años para que la vida cerrara un círculo. Aquí termina la primera parte. Si quieres la parte 2, escribe en los comentarios. Que salga la verdad. Suscríbete. Comparte esta historia con alguien que aún cree que ayudar no sirve de nada. Porque a veces, un gesto pequeño abre una puerta que nunca debió cerrarse. Y lo que hay detrás lo cambia todo. Me quedé sentado junto a él sin saber cuánto tiempo pasó. El ruido de los autos entrando y saliendo del estacionamiento se volvió un murmullo lejano, como si el mundo hubiese decidido bajar la voz para escucharnos mejor. El anciano respiraba con calma, demasiado calma para alguien que acababa de poner mi vida patas arriba, y yo sentía que cada latido del corazón golpeaba contra mis costillas pidiendo respuestas que no sabía cómo formular, porque cuando uno se enfrenta a una verdad grande no pregunta de inmediato, primero intenta negarla, acomodarla, doblarla como una sábana vieja para que ocupe menos espacio en la cabeza, pero no funcionaba. El nombre de la escritura seguía ardiendo detrás de mis ojos, así que hablé, no con rabia, no con acusación, sino con esa voz baja que sale cuando uno teme que al subir el tono todo se rompa. Le pregunté si era verdad, si él era el dueño de la casa, mi casa, esa casa que conocía de memoria, donde sabía exactamente qué tabla del piso crujía al pasar, donde la pared del fondo se humedecía en invierno y qué ventana había que cerrar con cuidado para que no se trabara. El anciano no respondió de inmediato. Cerró los ojos como quien abre un cajón lleno de fotografías antiguas y necesita tiempo para elegir cuál mostrar primero. Luego habló, dijo que sí, que la casa había sido suya, que la había construido con sus propias manos cuando aún tenía fuerza en los brazos y planes en la cabeza, que allí había vivido con su esposa, con sus hijos pequeños, que en esas paredes todavía estaban guardadas risas, discusiones, noches sin dormir y mañanas tranquilas. Me contó que la vida no se la quitó de golpe, que no hubo incendio ni terremoto, que fue algo más lento y más cruel, papeles firmados sin entender del todo, promesas hechas por personas que hablaban bonito y desaparecían rápido, un familiar lejano que se ofreció a ayudar, un poder que no se leyó con atención, y cuando quiso darse cuenta ya no vivía allí, pero tampoco había dejado de ser suya, solo había quedado atrapada en una zona gris donde nadie reclamaba y nadie cuidaba, una casa huérfana con dueño vivo. Yo lo escuchaba con una mezcla de incredulidad y vértigo, porque cada frase suya encajaba con cosas que siempre me habían parecido raras, el alquiler demasiado bajo, la falta de respuestas claras, el propietario está fuera del país, luego vemos, los años pasando sin contrato nuevo ni explicaciones, y de pronto todo tenía un sentido incómodo, como cuando una herida vieja empieza a doler y uno entiende que nunca cerró bien. Le pregunté por qué ahora. ¿Por qué después de tantos años había decidido aparecer, enviar la escritura, decir algo,
El anciano abrió los ojos y me miró con una intensidad que no esperaba. Dijo que no fue ahora, que él siempre había estado, que había pasado muchas veces frente a la casa, que se había detenido en la esquina para verla desde lejos, que había reconocido las plantas nuevas, el color distinto de las paredes. Incluso mi sombra moviéndose detrás de las cortinas. Dijo que nunca tocó la puerta porque no quería problemas, porque estaba cansado, porque sentía que ya no tenía fuerzas para luchar contra nada, pero que algo cambió el día anterior en el supermercado, que al ver cómo lo ayudaba sin saber quién era, sin esperar nada, sintió que la casa había elegido mejor que él, que quizás no había perdido todo, solo había esperado al ocupante correcto. Esas palabras me dejaron sin aire, porque no sonaba a reproche, no había resentimiento en su voz, solo una especie de alivio cansado, como si después de décadas alguien le hubiese devuelto una pieza que faltaba. Me dijo que no quería echarme, que no quería conflictos, que ya no estaba para abogados ni gritos, que lo único que necesitaba era cerrar el círculo, dejar las cosas claras antes de que el tiempo se le acabara del todo. Yo asentía sin saber qué pensar, porque la justicia no siempre llega con un mazo, a veces llega sentándose a tu lado en un banco frío y hablándote despacio. Nos levantamos juntos y caminamos, no sé por qué, pero terminamos yendo hacia la casa, caminamos las mismas calles que yo recorría a diario, pero esa vez todo parecía distinto, cada cuadra tenía un peso nuevo, como si estuviera atravesando un lugar que creía conocer y que de pronto me miraba con otros ojos. Al llegar, se quedó parado frente a la fachada durante un largo rato, pasó la mano por la pared como quien saluda a un viejo amigo, dijo mi nombre en voz baja y luego el de su esposa, como si ambos convivieran allí todavía. Entramos, no pedí permiso y él no lo exigió, caminó despacio por el pasillo, tocó el marco de una puerta y sonrió, dijo que allí estaba la habitación de sus hijos, que el baño seguía oliendo igual cuando la humedad subía, que la cocina había cambiado, pero no tanto, y entonces sucedió algo extraño. Empezó a contarme recuerdos que coincidían con cosas que yo había encontrado sin explicación, un clavo viejo detrás de un mueble, una marca en la pared que nunca logré tapar del todo, un cajón que no cerraba bien porque, según él, ahí su hijo escondía canicas. Yo sentía que la casa se encogía y se expandía al mismo tiempo, como si nos estuviera escuchando, como si agradeciera que por fin dos partes de su historia se encontraran. Me senté en la mesa y apoyé la cabeza entre las manos, porque de pronto entendí que no era una víctima ni un invasor, era algo intermedio, alguien que había cuidado un lugar sin saber a quién pertenecía realmente, y eso dolía de una forma extraña. El anciano se sentó frente a mí y me dijo que no me preocupara, que no había venido a quitarme nada, que al contrario, quería dejarme algo. Me habló de un testamento, de una decisión tomada hacía años pero nunca ejecutada, de cómo la vida le había quitado tanto que ya no sentía apego por las cosas materiales, solo por las historias bien cerradas. Me dijo que esa casa merecía quedarse con quien la había mantenido viva, y que él solo necesitaba que su nombre dejara de estar borrado, que no quería morir siendo un fantasma legal. Yo levanté la vista y lo miré. Por primera vez no vi fragilidad, vi determinación, una justicia tardía, silenciosa, sin aplausos, y supe que nada volvería a ser igual, porque cuando el pasado llama a la puerta no siempre viene a reclamar, a veces viene a entregar lo que faltaba para que el presente pueda sostenerse sin temblar. La casa quedó en silencio después de esas palabras, un silencio distinto al de otras noches. No era vacío ni incómodo, era un silencio lleno, cargado de cosas que por fin se habían dicho aunque aún faltara decir casi todo. El anciano se quedó mirando la mesa como si sobre la madera estuvieran desplegados documentos invisibles, fechas, nombres, errores. Y yo entendí que la parte más difícil de su historia no estaba escrita en ninguna escritura, porque los papeles dicen quién es dueño de qué, pero no cuentan cómo se pierde una vida poco a poco. Él rompió el silencio con una pregunta simple, casi ingenua. Me preguntó si era feliz allí, en esa casa. No supe qué responder de inmediato, porque la felicidad es una palabra grande y yo había aprendido a usar otras más pequeñas para sobrevivir. Cómodo, estable, acostumbrado, pero feliz, no estaba seguro. Le dije la verdad a medias, que era el único lugar donde me había sentido en casa en mucho tiempo, que allí había pasado mis peores momentos y también algunos buenos, que había llegado sin nada y había levantado algo parecido a una rutina. El anciano asintió despacio, como si eso confirmara algo que ya sabía. Me contó entonces lo que nunca había contado a nadie, que después de perder la casa no se quedó sin techo de inmediato, que vivió unos años más o menos bien, mudándose, trabajando en lo que podía, pero que cada vez que entraba a una casa ajena sentía que estaba de paso, como si su cuerpo no lograra asentarse del todo.
Dijo que hay pérdidas que no se notan al principio, que uno cree que puede adaptarse a todo, hasta que un día se da cuenta de que vive con la maleta emocional siempre a medio hacer. Yo lo escuchaba y sentía que hablaba de mí sin saberlo, porque aunque llevaba años allí, siempre había tenido la sensación de que algo podía terminar de golpe, que no debía encariñarme demasiado con las paredes ni con el árbol del patio, como si el lugar no me perteneciera del todo, y ahora entendía por qué. Hay casas que saben quién es su dueño aunque nadie lo diga, y te lo recuerdan en pequeños gestos, en una cerradura que se traba justo cuando estás cansado, en un ruido extraño en la noche, como si algo no terminara de encajar. El anciano se levantó y me pidió que lo acompañara al fondo, al patio trasero. Caminamos despacio, el pasto estaba un poco crecido, pero cuidado. Me dijo que allí había enterrado una caja hace muchos años. Yo pensé que era una metáfora, pero se agachó con dificultad y señaló un punto específico cerca del árbol. Me contó que dentro había fotos, cartas y un cuaderno, que no sabía si aún estaría allí, porque el tiempo y la humedad hace lo suyo, pero que ese cuaderno era importante, que allí había escrito todo lo que no supo decir en su momento, decisiones, culpas, nombres, no para reclamar nada, sino para no olvidarse de quién había sido. Me miró y dijo que si algún día yo quería entender de verdad la casa, debía leerlo, pero que no era obligatorio, que algunas verdades pesan más que otras. Regresamos adentro y nos sentamos otra vez. El anciano empezó a toser, un sonido seco que me hizo darme cuenta de algo que había evitado pensar. El tiempo no estaba de su lado. Le ofrecí agua y la tomó con manos temblorosas. Me dijo que pronto tendría que irse, que no sabía cuántas oportunidades más tendría para arreglar asuntos pendientes. Y entonces sacó otro sobre de su abrigo. Este no era viejo, era nuevo, prolijo, dentro había copias de documentos recientes. Trámites iniciados, nombres de abogados, fechas. Me explicó que había comenzado un proceso para dejar todo en orden, que no quería que cuando muriera la casa volviera a quedar atrapada en la misma niebla legal, que esta vez las cosas debían quedar claras. Yo sentía una mezcla extraña de alivio y miedo, porque cuando alguien te ofrece algo tan grande sin pedir nada a cambio, la sospecha aparece sola. Le pregunté si estaba seguro, si no había alguien más, algún familiar que pudiera reclamar. Bajó la mirada y dijo que sí, que había gente, pero que no habían estado cuando los necesitó, que aparecieron solo para firmar y desaparecer, que nunca preguntaron dónde dormía ni si comía, y que ya no les debía nada. Esas palabras no salieron con rabia, salieron cansadas, como quien ya lloró todo lo que podía llorar. Me di cuenta entonces de que esta historia no era solo sobre una casa, era sobre pertenecer, sobre ser visto, sobre dejar una huella antes de desaparecer del todo. Pasaron las horas. Sin que nos diéramos cuenta, la luz de la tarde se volvió naranja, luego gris. El anciano se levantó para irse, lo acompañé hasta la puerta. Antes de salir se detuvo, me miró y dijo algo que se me quedó clavado. Dijo que las casas recuerdan a quienes las cuidan, pero también prueban a quienes las habitan, que no basta con vivir en un lugar, hay que estar dispuesto a cargar con su historia, y que yo, sin saberlo, había pasado la prueba durante años. Se fue caminando despacio, y yo me quedé solo. Otra vez, pero ya no era la misma soledad. Recorrí la casa con otros ojos, toqué las paredes, abrí cajones, miré el techo, todo parecía igual, pero ya no lo era, porque ahora sabía que cada rincón tenía un pasado que respiraba conmigo. Esa noche casi no dormí, no por miedo, sino por una sensación nueva, una mezcla de responsabilidad y gratitud. Entendí que aceptar esa verdad implicaba también aceptar lo que venía, conflictos, papeles, tal vez reclamos, pero también una forma de justicia que no grita, que llega tarde, sí, pero llega con la delicadeza de quien no quiere hacer más daño. Y mientras me quedaba mirando el techo en la oscuridad, pensé que ayudar a un anciano en un supermercado no había sido el inicio de esta historia, solo había sido el momento en que dos caminos que llevaban décadas separados por fin decidieron cruzarse. Los días siguientes transcurrieron con una calma que no era real, una calma tensa, como la superficie de un lago antes de que algo pesado caiga al centro. Yo seguí con mi rutina, despertarme temprano, preparar café, salir a trabajar, volver al anochecer, pero la casa ya no se sentía igual. Ahora cada ruido parecía tener intención. Cada sombra en el pasillo parecía esconder una pregunta. Y no era miedo lo que sentía, era expectativa, como si supiera que lo hablado con el anciano no podía quedarse suspendido en el aire por mucho tiempo. Las verdades cuando se dicen empiezan a moverse solas, buscan donde acomodarse, y a veces empujan puertas que uno preferiría mantener cerradas un poco más. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Una camioneta estacionada frente a la casa durante demasiado tiempo.
Un hombre mirando desde la esquina fingiendo hablar por teléfono. Una sensación persistente de que alguien más estaba prestando atención. No quise obsesionarme, me dije. Que era sugestión, que después de una revelación así cualquiera se pone paranoico, pero el cuerpo sabe antes que la mente, y el mío no se equivocaba. Una tarde, al volver del trabajo, encontré a dos personas paradas frente a la puerta, un hombre y una mujer, bien vestidos, carpetas bajo el brazo, sonrisas ensayadas. Dijeron mi nombre completo como si lo hubieran practicado. Se presentaron como representantes legales de la familia del antiguo propietario. No dijeron su nombre, no lo necesitaron. Yo supe de inmediato de quién hablaban, los invité a pasar, no por cortesía, sino porque sentí que negarles la entrada sería aceptar que yo no tenía derecho a estar allí. Se sentaron en la mesa, la misma donde el anciano había apoyado sus manos días antes, y desplegaron documentos. Hablaron de irregularidades, de ocupación prolongada, de derechos heredados, de procesos que podían complicarse si no se llegaba a un acuerdo. Usaban palabras suaves para decir cosas duras. Yo los escuchaba con atención, sin interrumpir, porque había aprendido que quienes vienen a quitar algo se delatan solo si uno los deja hablar lo suficiente. Mencionaron al anciano como si fuera un trámite, una firma pendiente, un obstáculo menor. Dijeron que su salud estaba deteriorada, que era mejor resolver todo antes de que fuera demasiado tarde. Esa frase me revolvió el estómago, porque entendí que no hablaban desde la preocupación, sino desde la prisa de quien huele el final y quiere adelantarse. Les pregunté cuándo había sido la última vez que lo vieron. Se miraron entre ellos, dudaron un segundo de más, dijeron que hacía años, que la relación era complicada, que cada familia tiene sus cosas. Asentí, porque era evidente que la casa nunca les importó hasta ahora, que durante décadas no fue más que un nombre en un papel que nadie quiso mirar, y ahora, de pronto, era una urgencia, una oportunidad, una herencia que no querían perder. Me ofrecieron dinero, no lo dijeron así, lo llamaron compensación, ayuda para mudarme, una forma elegante de empujarme fuera sin levantar la voz. Los miré y sentí algo que no esperaba, no rabia, no miedo, sino una calma firme, una certeza extraña. Les dije que no estaba interesado, que la situación no era tan simple como creían, que había procesos en marcha. El hombre sonrió con condescendencia. Dijo que todo podía complicarse, que yo no tenía cómo probar nada, que el tiempo no siempre juega a favor de los que esperan. Me levanté y les abrí la puerta. No discutí, no levanté la voz, porque entendí algo importante. Esta no era una pelea de gritos, era una de resistencia. Se fueron dejando su tarjeta sobre la mesa, como quien deja una amenaza envuelta en cartón brillante. Esa noche no pude quedarme quieto. Caminé por la casa, revisé cajones, abrí el viejo armario del pasillo que casi nunca usaba, y allí, detrás de una caja con herramientas oxidadas, encontré algo que no recordaba haber puesto. Un sobremanila, amarillento. Dentro había copias de recibos antiguos, pagos de impuestos, cartas sin enviar, y una foto del anciano joven, parado frente a la casa, con una mujer a su lado y dos niños pequeños. En el reverso había una fecha y una frase escrita a mano, para que no olvidemos de dónde venimos. Sentí un nudo en la garganta, porque entendí que esa casa no había sido abandonada, había sido despojada lentamente, y que alguien, en algún momento, había decidido borrar a una persona como si fuera una mancha incómoda. Al día siguiente fui a ver al anciano, lo encontré más débil, pero lúcido. Le conté lo ocurrido, no se sorprendió, suspiró como quien confirma algo que ya sabía. Me dijo que tarde o temprano aparecerían, que siempre lo hacían cuando olían el final, que no me asustara, que ya había vivido ese tipo de presión antes. Me habló de amenazas veladas, de visitas inesperadas, de cómo durante años prefirió desaparecer para no seguir luchando, pero que ahora era distinto, porque ya no estaba solo, porque la casa había sido cuidada, porque alguien más había puesto raíces sin saberlo. Me pidió algo que no esperaba, que si las cosas se ponían difíciles, no lo defendiera a él, que defendiera la verdad, que no se trataba de su nombre ni del mío, sino de que las cosas quedaran donde debían estar. Salí de allí con una mezcla de peso y claridad. Entendí que esta historia estaba entrando en una fase distinta. Ya no era solo íntima, ya no era solo dos vidas cruzándose. Ahora había intereses, papeles. Gente que no había estado en los momentos difíciles pero quería aparecer en el desenlace. Y mientras volvía a la casa, miré la fachada con otros ojos, como quien mira a alguien querido sabiendo que pronto tendrá que protegerlo. Porque cuando la justicia tarda tanto, no llega limpia, llega rodeada de quienes quieren torcerla. Y uno tiene que decidir si está dispuesto a sostenerla aunque tiemblen las manos. Esa noche me senté en la mesa,
Puse la tarjeta de los abogados a un lado y la foto antigua al otro, y supe que estaba parado justo en el medio de dos fuerzas opuestas, el pasado reclamando lo que le fue quitado, y el presente intentando no ser arrasado, y por primera vez desde que todo comenzó, entendí que ayudar a un anciano no solo había cambiado mi historia, había despertado una verdad que muchos preferían mantener enterrada, y que ahora, inevitablemente, iba a salir a la superficie. La presión no llegó de golpe, llegó como llegan las filtraciones, despacio, casi educada. Primero una llamada que no contesté, luego un correo con palabras cuidadosamente elegidas, después un aviso pegado en la puerta que no decía nada nuevo pero lo decía de una forma distinta, más firme, más segura de sí misma, como si alguien al otro lado estuviera probando cuánto podía empujar sin romper nada todavía. Yo seguía viviendo allí, seguía trabajando, seguía pagando lo de siempre, pero ya no lo hacía desde la costumbre. Ahora cada gesto tenía conciencia. Cada acción parecía quedar registrada en un lugar invisible, como si la casa estuviera llevando un inventario de todo lo que sucedía dentro de ella. Empecé a ordenar papeles, a revisar fechas, a reconstruir una historia que no era mía pero que me atravesaba por completo. Encontré inconsistencias, contratos incompletos, firmas que no coincidían, silencios demasiado largos entre un trámite y otro. Era evidente que alguien se había aprovechado del cansancio de un hombre mayor para empujar todo hacia una zona donde nadie mirara demasiado, y esa zona había durado décadas, porque el olvido también es una forma de violencia cuando se administra con paciencia. Volví a ver al anciano varias veces. Cada visita era más corta, no porque no quisiera hablar, sino porque el cuerpo empezaba a poner límites que la voluntad ya no podía ignorar. Aún así, su cabeza seguía clara, me hablaba con precisión, recordaba nombres, fechas aproximadas, lugares donde había firmado cosas sin entender del todo. Me dijo que durante mucho tiempo se había culpado a sí mismo, que pensó que perder la casa era el precio por haber confiado en quien no debía, pero que con los años entendió algo distinto, que la culpa no envejece bien, que se vuelve una jaula, y que nadie merece pasar su vida encerrado en un error. Escuchar eso me afectó más de lo que esperaba, porque yo también había cargado culpas que no me correspondían, decisiones tomadas desde la necesidad, silencios aceptados para evitar problemas, y ahora veía con claridad que muchas veces la vida nos coloca en lugares que no elegimos del todo, pero si nos observa para ver qué hacemos una vez que estamos ahí. Un día recibí una notificación formal, no era un desalojo, todavía no, era una advertencia disfrazada de trámite, una invitación a presentarme, a regularizar la situación, palabras limpias para un gesto sucio. Se lo mostré al anciano, lo leyó con calma y me dijo algo que no esperaba, que no fuera, que no respondiera todavía, que a veces el silencio bien usado es más fuerte que cualquier escrito. Me explicó que quienes estaban del otro lado necesitaban velocidad, que su estrategia dependía de que todo se resolviera antes de que él ya no estuviera, y que cualquier paso en falso podía acelerar eso. Me pidió paciencia. Una paciencia activa, consciente, no la resignación de antes. Acepté, no porque entendiera todo, sino porque confiaba en él más de lo que había confiado en nadie en mucho tiempo. Pasaron los días, luego las semanas. La casa empezó a recibir visitas extrañas, supuestos técnicos, personas que decían venir a revisar algo. Yo los rechazaba con educación firme, ya no abría la puerta a cualquiera, y la casa parecía agradecerlo. Dormía mejor, los ruidos nocturnos disminuyeron, como si supiera que alguien estaba haciendo guardia por ella. Una tarde el anciano me pidió que lo acompañara al patio, al lugar del árbol. Me dijo que era hora. Cavamos con cuidado, la tierra estaba dura, pero no tanto como esperaba, como si alguien hubiera removido esa zona muchas veces con el pensamiento. Apareció la caja, oxidada pero intacta, la abrimos sobre la mesa de afuera. Había fotos en blanco y negro, cartas dobladas con esmero, y el cuaderno, el famoso cuaderno, de tapas gastadas. Empezamos a leerlo juntos, no desde el principio, sino al azar, porque así funciona la memoria, no es lineal. En esas páginas estaban los miedos, las decisiones mal tomadas, pero también el amor por esa casa, la intención original, el deseo de dejar algo a sus hijos que no fuera solo un techo, sino un lugar donde sentirse a salvo. En una de las últimas páginas había una frase subrayada: si algún día no puedo volver, ojalá quien viva aquí entienda que las casas no se poseen, se continúan. Me quedé mirando esa frase largo rato, porque sentí que me hablaba directamente, no como propietario, sino como eslabón, como alguien que había llegado. Sin saber que estaba tomando la posta de una historia inconclusa, el anciano cerró el cuaderno y me dijo que ya estaba listo, que ahora sí, que con eso, con los documentos,
con los trámites iniciados, con la verdad escrita de su puño y letra, nadie podría decir que no sabía, que no entendía, que no había intención. Yo asentí, pero algo dentro de mí se resistía, no al proceso, sino al desenlace inevitable, porque aunque esta historia parecía avanzar hacia una resolución justa, también avanzaba hacia una despedida, y esa idea se me clavó en el pecho. Los abogados volvieron a llamar, esta vez con menos cortesía, con más urgencia. Yo seguí sin responder, tal como habíamos acordado, y eso los inquietó más de lo que cualquier discusión habría hecho. Una noche, mientras cerraba las ventanas, vi la camioneta otra vez, estacionada a media cuadra. No bajó nadie. No pasó nada, pero su presencia fue suficiente para recordarme que cuando uno toca intereses dormidos, estos se despiertan. Malhumorados, me senté en la oscuridad de la sala, con la caja, el cuaderno y la foto sobre la mesa, y entendí algo que hasta entonces no había querido aceptar del todo. Esta casa ya no era solo un lugar donde vivía, era una responsabilidad heredada sin sangre, una historia que me había elegido como testigo y, sin pedir permiso, como guardián. Y aunque el miedo estaba ahí, aunque el futuro se sentía incierto, también había una certeza tranquila creciendo en mí, la de que algunas cosas no se defienden por beneficio propio, se defienden porque es lo correcto, porque alguien, mucho antes, puso su vida entera en esas paredes, y ahora, cuando la justicia llegaba tarde y rodeada de sombras, no podía permitirme ser otro más que mirara hacia otro lado. Cerré la caja con cuidado. Apagué la luz y me fui a dormir sabiendo que la parte más difícil no sería enfrentar a quienes querían quedarse con la casa, sino estar a la altura de lo que esa casa esperaba de mí desde el primer día que crucé su puerta sin saber a quién pertenecía realmente. La llamada llegó una mañana gris, de esas en las que el cielo parece no decidirse y todo queda suspendido en un tono apagado. El teléfono vibró sobre la mesa mientras yo miraba por la ventana el árbol del patio moviéndose apenas con el viento. Supe antes de atender, no por intuición, sino porque hay silencios que se anuncian solos. Era el hospital. Dijeron su nombre con cuidado, como si pronunciarlo completo pudiera romper algo. Me explicaron que había pasado la noche tranquila, que no sufrió, que se fue dormido, y en esa frase tan simple entendí que el círculo estaba cerrándose. Colgué sin llorar, no porque no doliera, sino porque el dolor todavía no encontraba forma. Me senté en la silla y dejé que la casa hiciera lo suyo. Crujió, suspiró, se acomodó, como si también hubiera recibido la noticia. Fui al hospital más tarde, cumplí con los trámites. Firmé papeles que esta vez sí entendía, esta vez sí importaban. Nadie de la familia apareció ese día, ni al siguiente, solo llamadas. Mensajes, una presencia impaciente que se sentía incluso en la ausencia. El abogado del anciano me buscó, me habló con respeto, con esa seriedad que no es fría sino consciente del peso de las cosas. Me confirmó que todo estaba en orden, que los documentos que él había preparado estaban firmes, que el testamento era claro, que no había ambigüedades. La casa quedaba a mi nombre, no como un regalo improvisado, sino como una decisión meditada durante años. Sentí un vacío raro en el pecho. ¿Por qué? Ganar algo así también implica perder a quien te lo entrega. Los días siguientes fueron difíciles, no por el papeleo, sino por las miradas, por las visitas inesperadas, por los intentos de última hora de quienes nunca habían cuidado nada pero ahora querían discutirlo todo. Hubo amenazas veladas, hubo palabras duras. Incluso hubo una noche en que alguien golpeó la puerta con demasiada insistencia. No abrí, no por miedo, sino porque ya no era necesario explicar nada. La verdad estaba escrita, registrada, respaldada, y la casa parecía saberlo, porque esa noche dormí profundo por primera vez en años, sin sobresaltos, sin ruidos extraños, como si las paredes hubieran decidido soltar una tensión acumulada durante décadas. Semanas después llegó la resolución final, el proceso se cerró, los reclamos se desvanecieron al no encontrar grietas por donde entrar, y un día cualquiera, sin ceremonias, sin aplausos, me entregaron las llaves nuevas. No cambiaban mucho a las anteriores, pero el gesto era distinto. Ya no habrían algo prestado, habrían algo asumido. Recorrí la casa despacio, no para celebrarla, sino para despedir lo que había sido. Toqué las paredes, abrí las ventanas, dejé que el aire circulara, fui al patio y me senté junto al árbol. Pensé en el anciano, en su forma de hablar, en sus silencios, en cómo había cargado una pérdida tanto tiempo sin volverse amargo. Entendí entonces que la verdadera herencia no era la casa, era la manera en que él había decidido cerrar su historia, sin rencor, sin venganza, solo con verdad. Meses después hice algo que había postergado, fui al registro y actualicé todo, no por obligación, sino por respeto. Quería que no quedaran zonas grises,
que nadie más tuviera que vivir con esa sensación de estar a medio camino. Colgué la foto antigua en una pared discreta, no como un altar, sino como un recordatorio. Algunas noches, cuando la casa está en silencio, me parece escuchar pasos suaves. No me asustan, me acompañan, porque hay presencias que no pesan, solo confirman que uno no está solo en lo que cuida. Entendí que ayudar a un anciano en un supermercado no fue un acto aislado, fue una respuesta a algo que ya estaba escrito, una coincidencia solo para quienes no creen en los hilos invisibles que conectan las cosas importantes. Hoy vivo en la casa con otra calma, no porque todo sea perfecto, sino porque todo está en su lugar, la casa descansa, yo descanso, y cuando alguien me pregunta cómo la conseguí, no hablo de papeles ni de abogados, digo la verdad, digo que a veces la vida devuelve lo que parecía perdido, no como premio, sino como responsabilidad, porque algunas historias no buscan dueños, buscan continuadores, y yo, sin saberlo, acepté ese rol el día que decidí no mirar hacia otro lado y ayudar a un desconocido que, en silencio, había estado esperando que alguien escuchara lo que la casa llevaba décadas tratando de decir.